Apoya a este canal, dándole me gusta a los videos, y suscribiéndote. Mr. Anderson presenta La verdad os hará libres. Capítulo 6. Planes maestros. Parte 2. Churchill, Beaverbrook y Harriman eran todos miembros del Comité de los 300. Harriman era cercano tanto a Roosevelt como a Churchill y actuaba como intermediario, asesorando a ambos. Desde esa posición podía manipular a los dos líderes como quisiera, o mejor dicho, como quisiera la élite global. El problema de la élite era convencer al pueblo estadounidense de enviar a sus hijos e hijas a otra guerra en Europa, que en apariencia no tenía nada que ver con ellos. El pueblo estadounidense estaba tan decidido a evitar la guerra, que Roosevelt solo pudo ser reelegido diciendo que no tenía intención de enviar a sus hijos a luchar en Europa, ni en ningún otro lugar, repitiendo las palabras de Woodrow Wilson, antes de llevar a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Al igual que Wilson, Roosevelt mentía. Mira algunas de las cosas que dijo. Y mientras hablo con ustedes, madres y padres, les doy una garantía más. Lo he dicho antes, pero lo repetiré una y otra vez. Sus hijos no van a ser enviados a ninguna guerra extranjera. Por lo tanto, pueden tachar cualquier conversación sobre enviar ejércitos a Europa como una mentira deliberada. Todo el tiempo que decía estas cosas, sabía que la Segunda Guerra Mundial estaba siendo ejecutada por la élite, y que los medios para hacer que la opinión pública estadounidense aceptara la participación, ya se estaban desarrollando tras bambalinas. Roosevelt estaba violando las leyes internacionales de neutralidad, y desafiando sus propios discursos al suministrar a los británicos municiones y armas, tanto de manera encubierta como a través de la ley de préstamo y arrendamiento. Algunos miembros del Congreso podían ver lo que estaba ocurriendo. El representante Philip Bennett, de Missouri dijo: "Pero nuestros hijos no van a ser enviados al extranjero", dice el presidente. "Tonterías, señor presidente. Incluso ahora sus literas están siendo construidas en nuestros barcos de transporte. Incluso ahora las etiquetas de identificación de los muertos y heridos están siendo impresas por la firma Williams y Valentine y compañía, de Washington". Hasta el día de hoy, los relatos populares de la historia presentan a Roosevelt como un hombre que luchó en vano por evitar la guerra. El plan de la élite, conocido desde hacía tiempo por Roosevelt, era provocar un ataque contra Estados Unidos que enfureciera tanto a la opinión pública, que la gente aceptara ir a la guerra contra el agresor, y como consecuencia, unirse también al conflicto europeo. Como miembro de la administración de Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial, Roosevelt estaba bien entrenado en manipular la opinión pública mediante eventos fabricados. En 1939, el senador Gerald Piney, de Dakota del Norte, dijo que había visto una serie de volúmenes llamados La Próxima Guerra, incluyendo uno titulado Propaganda en la Próxima Guerra. Este era el documento al que me refería en capítulos anteriores. Revelaba que a los estadounidenses se les había prometido que Gran Bretaña reconocería una patria judía en Palestina si los estadounidenses entraban en la Primera Guerra Mundial. Como reveló el senador Gerald Piney, el material también incluía el plan para manipular la opinión pública y aceptar la intervención estadounidense en el segundo conflicto global, que estos documentos, escritos entre guerras, decían que vendría. El documento de propaganda, originado en Gran Bretaña, decía: "Convencer a Estados Unidos de tomar nuestra parte será mucho más difícil, tan difícil que es improbable que tenga éxito. Se necesitará una amenaza definida contra América, una amenaza que además deberá ser transmitida por propaganda a cada ciudadano, antes de que la República vuelva a tomar las armas en una disputa externa. La situación se facilitará considerablemente si Japón estuviera involucrado, y esto podría, y probablemente lo haría, traer a América sin más demora. En cualquier caso, sería un efecto natural y obvio de nuestros propagandistas lograr esto, tal como en la Gran Guerra lograron enredar a Estados Unidos con Alemania. Afortunadamente, con América, nuestra propaganda está en terreno firme. Podemos ser completamente sinceros, ya que nuestro principal argumento será el viejo democrático.
Debemos enunciar claramente nuestra creencia en la forma democrática de gobierno y nuestra firme resolución de adherirnos al viejo ritual de la diosa democracia. La estrategia de manipulación en torno a Roosevelt fue dirigida por el influyente financiero Bernard Baruch, quien desempeñó un papel clave como asesor de presidentes estadounidenses y figura central en la política económica de su tiempo. Detrás de él operaba un frente articulado de la élite global, representado institucionalmente por el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, organización que buscaba moldear la política exterior y económica de Estados Unidos en función de intereses estratégicos internacionales. A la cabeza de esto estaba el secretario de guerra de Roosevelt, Henry L. Stinson, fundador del CFR. En su diario escribió: "Nos enfrentamos a la delicada cuestión de la esgrima diplomática, que debe hacerse para asegurarnos de que Japón quede en el error y dé el primer mal paso". El proyecto Estudio sobre la Guerra y la Paz del CFR envió un memorando a Roosevelt, sugiriendo que se brindara ayuda a China mientras estaba en conflicto con Japón, que se congelaran los activos japoneses en Estados Unidos, se impusiera un embargo comercial y se negara a Japón el acceso al Canal de Panamá. Recomiendo un excelente libro, Pearl Harbor, la historia de la guerra secreta, de George Morgenstern, que expone en gran detalle cómo los japoneses fueron provocados hasta el ataque a Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre de 1941. Durante 4 años antes del ataque, la administración de Roosevelt había estado interceptando y decodificando mensajes secretos japoneses. Sabían que los japoneses planeaban alertar a sus centros diplomáticos en todo el mundo sobre una decisión de ir a la guerra mediante un falso reporte meteorológico, en la transmisión diaria de noticias en japonés, por onda corta. El pronóstico de lluvia de viento del este indicaba guerra con Estados Unidos. Viento del oeste despejado significaba decisión de ir a la guerra con Gran Bretaña y las colonias británicas y holandesas en el este. Mientras que viento del norte nublado significaba guerra con Rusia. En una investigación del Congreso en 1945, se escuchó que los mensajes que indicaban una decisión de ir a la guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque no contra Rusia, fueron interceptados y decodificados el 3 de diciembre de 1941, 4 días antes de Pearl Harbor. Estos mensajes posteriormente desaparecieron de los archivos de la Marina. Otros mensajes decodificados dieron a Roosevelt advertencia previa del ataque a Pearl Harbor, pero el pueblo no fue informado. El 27 de enero de 1941, el embajador estadounidense en Tokio, Joseph Grew, había escrito a Roosevelt diciendo que en caso de guerra, Pearl Harbor sería el primer objetivo. En total, Roosevelt tuvo información de 8 fuentes distintas que indicaban un ataque probable. El ataque ocurrió únicamente para manipular la opinión pública estadounidense y lograr que aceptaran entrar en otra guerra, largamente planificada. Y nadie fue más engañado que los japoneses. Fueron inducidos a atacar a Estados Unidos, tanto por los estadounidenses como por los alemanes. El ministro de Exteriores alemán, Joachim von Ribbentrop, había estado presionando a los japoneses para atacar a Estados Unidos. El 6 de diciembre, Hitler reforzó la decisión japonesa indicando que las fuerzas alemanas estaban a punto de entrar en Moscú. El 8 de diciembre, un día después de Pearl Harbor, se descubrió que los alemanes estaban en retirada del frente ruso. 3.000 personas murieron en Pearl Harbor, las últimas víctimas del plan de la élite, para controlar el mundo, pero la mayor parte de la flota principal de la Marina estadounidense estaba fuera del puerto en ese momento. Al día siguiente del ataque, Allen Dulles fue nombrado personal de la Oficina del Coordinador de Información, que más tarde se convirtió en la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, y luego en la CIA. El plan funcionó brillantemente, ya que la opinión pública reaccionó exactamente como se requería. Estados Unidos entraba en otra guerra en Europa, y los jóvenes, que según Roosevelt no iban a ser enviados a Europa, ahora estaban en camino, muchos de ellos para morir. La reacción de Churchill a la noticia fue: "Eso es lo que he soñado, lo que he buscado, y por lo que he trabajado, y ahora ha sucedido". La Mesa Redonda y el Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, estaban perfectamente posicionados para coordinar la manipulación en Estados Unidos.
Lord Lothian, quien había hecho campaña por el apaciguamiento de Hitler y luego exigió guerra, fue nombrado embajador británico en Estados Unidos. Cuando murió en diciembre de 1940, fue reemplazado en Washington por otro miembro de la élite de la Mesa Redonda, RIA, Lord Halifax, Comité de los 300. Este fue el hombre que, recordemos, sugirió un acuerdo con Hitler, cuando se reunieron en 1938. Además de la embajada británica en Washington, la Mesa Redonda tenía a sus miembros controlando el Departamento de Investigación e Inteligencia, de la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido, el Ministerio de Información y todas las agencias involucradas en la movilización y reconstrucción económica. Una situación similar prevalecía en Estados Unidos. La influencia sobre Roosevelt del Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, con su membresía en el gobierno, la banca, el comercio, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas, no puede ser subestimada. El yerno de Roosevelt, Curtis Dole, citado en el libro, Compendio de Casos sobre la Alternativa 3, de Jim Cates, dijo: durante mucho tiempo sentí que Roosevelt había desarrollado muchas ideas propias para beneficiar a este país, Estados Unidos. Pero no fue así. La mayoría de sus pensamientos, su munición política, por así decirlo, fueron cuidadosamente fabricados de antemano por el CFR, un grupo monetario mundial. Brillantemente, con gran entusiasmo, como una pieza de artillería fina, explotaba esa munición preparada en medio de un objetivo desprevenido, el pueblo estadounidense, y así pagaba y retenía su apoyo político internacionalista. Dole también reveló que Roosevelt había ignorado una oferta alemana de rendición honorable, en la primavera de 1943. La oferta fue hecha al comandante George Earle, agregado militar personal de Roosevelt, en Estambul, por el almirante Wilhelm Canaris, jefe del servicio secreto alemán, y luego repetida por Fritz von Papen, embajador alemán. Todos los mensajes que Earle envió a Roosevelt, detallando la oferta de rendición, fueron ignorados. Los manipuladores querían que la guerra continuara, hasta que el mundo fuera transformado a su imagen. Simbólicamente, la mansión de Roosevelt estaba al lado de la sede del CFR. Mientras el infierno visitaba este planeta por segunda vez en 25 años, la élite seguía su curso. Como en la Primera Guerra, la idea era ganar la paz una vez terminada, y dejar al mundo en una situación que pudiera ser controlada de la manera más efectiva. Hitler no invadió Gran Bretaña cuando estaba al alcance, después de la retirada de Dunkerque en 1940, porque estoy cada vez más convencido, quienes lo controlaban, no querían que eso sucediera, y como quedó claro después de la guerra, el comandante supremo aliado, el general Eisenhower, fue impedido por Roosevelt, la élite global, de avanzar por Alemania cuando los alemanes estaban derrotados, para que el imperio soviético pudiera extenderse hasta Berlín, y así crear la Guerra Fría. Eisenhower fue un estrecho asociado de los Rockefeller y de Bernard Baruch. Gracias a ellos, su ascenso en las filas militares fue sorprendentemente rápido. Después de la guerra se convirtió en presidente de Estados Unidos. El 9 de abril de 1951, la revista Life informó que Eisenhower había enviado un mensaje por radio a Stalin a través de la misión militar estadounidense en Moscú, detallando su plan de detenerse en el río Elba, y permitir que los rusos tomaran Berlín. El mensaje fue redactado por su asesor político, John Wheeler Bennett del Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, recibido por Egroll Harriman y transmitido a Stalin. El telón de acero, y el muro de Berlín, fueron creaciones de la élite bajo el principio clásico de dividir y gobernar, manipulando a través del miedo. La guerra mundial como forma de control iba a ser reemplazada, al menos por unas décadas, por el temor a un conflicto apocalíptico entre Oriente y Occidente. Este miedo fue alimentado por la presentación de una nueva y devastadora arma: la bomba atómica. Fue creada por los estadounidenses bajo el llamado Proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer con apoyo del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, controlado por la élite, donde Albert Einstein era visitante habitual.
Tras la muerte de Roosevelt, su sucesor, otro masón, Harry S. Truman, autorizó el uso de esta nueva arma para destruir las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945. 80.000 hombres, mujeres y niños, murieron solo en la explosión de Hiroshima. Nadie sabe cuántos más han muerto o sufrido desde entonces por los efectos de la radiación. Este grotesco acto de inhumanidad fue justificado por políticos y líderes militares, como la única manera de proteger vidas estadounidenses, que según se decía se habrían perdido en enormes cantidades si se hubiera autorizado una invasión de Japón. Hoy sabemos que fue distinto. Hoy sabemos que los japoneses habían aceptado rendirse la primavera anterior bajo los mismos términos que fueron aceptados después de las bombas. El emperador Hirohito había acordado esto mediante negociaciones secretas con Estados Unidos, a través del Vaticano. El exministro británico Tony Benn dijo que supo de esto cuando entró al gobierno. El coronel retirado Don Grenpy, escribiendo en el periódico estadounidense de investigación de Spotlight, el 12 de septiembre de 1994, afirmó que también sabía con certeza que los japoneses se habrían rendido antes de Hiroshima. Dijo que en mayo de 1945, estaba con una fuerza militar expulsando lo que quedaba del ejército japonés del norte de Birmania, mientras los B-29 devastaban Tokio en una serie de ataques. 2 días después de esos ataques en mayo, el coronel dijo que el secretario de Estado interino de Estados Unidos, Joseph Grew, recomendó al presidente Truman que añadiera a sus términos de rendición japonesa las palabras: la rendición no significaría la eliminación de la actual dinastía, emperador Hirohito, si los japoneses deseaban su conservación. Estos fueron los términos bajo los cuales los japoneses se rendirían, después de los horrores de 3 meses más tarde. Truman aparentemente favoreció la adición, pero tras consultar con sus asesores, la idea fue descartada por razones militares. Fue una cuestión de tiempo, dijeron los disidentes. La decisión de Truman costó decenas de miles de vidas, posiblemente cientos de miles. La cuestión de tiempo estaba relacionada con la conferencia de Potsdam, cuando Truman, Churchill y Joseph Stalin emitirían un ultimátum a Japón, sin la adición sugerida. Como ahora dice el coronel Don Grenpy. El giro psicológico detrás de la explosión de las bombas fue crear un miedo mundial tan grande al poder de la energía nuclear, que los países entregarían su soberanía, cederían todas sus armas y fuerzas armadas a un gobierno mundial, y rendirían su libertad. El presidente Truman dijo en un discurso poco antes de Hiroshima: será tan fácil para las naciones convivir en una república del mundo, como lo es para nosotros convivir en la República de los Estados Unidos. Este mismo enfoque de justificar un gobierno mundial centralizado y todo lo que conlleva puede verse en las declaraciones de Albert Einstein, recordado por su genio científico hasta el punto de que hoy todavía se describe a personas muy inteligentes como un Einstein. Pero había más en él que eso. Einstein, quien llegó a Estados Unidos desde Alemania vía Suiza, fue amigo cercano de Bernard Baruch, el financiero y titiritero de presidentes, y de Lord Victor Rothschild, el gran manipulador dentro de la inteligencia británica que recopilaba información atómica para el programa secreto de armas nucleares de Israel. Einstein trabajó en el desarrollo de la bomba atómica, y Baruch la llamó el arma absoluta. Baruch se estableció como jefe de una organización que llamó Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas, en 1944, 16 meses antes de que el gabinete estadounidense, incluido el entonces vicepresidente Truman, supiera siquiera de la existencia de la bomba, y antes de la primera reunión del grupo fundador oficial de las Naciones Unidas. Pero Baruch y sus colegas manipuladores sabían desde la Primera Guerra Mundial lo que estaba planeado. Cuando Truman se convirtió en presidente y conoció la bomba, y las Naciones Unidas se hicieron oficiales, nombró a Baruch como jefe de la Comisión de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Tanto Baruch como Einstein buscaron usar el miedo a la destrucción atómica para instalar un gobierno mundial. Qué útil fue tener el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki para enfatizar su capacidad de destrucción. Einstein pidió la formación de un gobierno mundial por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, al cual debería entregarse el secreto de la bomba.
dijo que estos tres eran las únicas tres potencias con gran fuerza militar, y los instó a comprometer esa fuerza, ejército mundial, al gobierno mundial. El genio continuó. El gobierno mundial tendría autoridad sobre todos los asuntos militares y requeriría un poder adicional. La capacidad de intervenir en aquellos países donde una minoría oprime a la mayoría, generando la clase de inestabilidad que conduce a la guerra. Para garantizar la paz, sería necesario abandonar el principio de no intervención, ya que su eliminación se concibe como parte esencial del mantenimiento del orden internacional. Estas acrobacias mentales, provenían directamente del manual de personal de la élite, y estos temas siguen siendo repetidos hoy, por quienes buscan convertir a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en un ejército mundial al estilo de Einstein. Bajo los criterios de Einstein de una minoría oprimiendo a una mayoría, la primera intervención del gobierno mundial y su ejército, debería haber sido en la Unión Soviética, que él mismo dijo debía ser parte del gobierno y ejército mundial. Pero no. El genio tenía una respuesta. Aunque es cierto que en la Unión Soviética gobierna la minoría, no considero que las condiciones internas allí sean por sí mismas una amenaza para la paz mundial. Hay que tener en cuenta que el pueblo de Rusia, no tenía una larga educación política y los cambios para mejorar las condiciones rusas, debían ser llevados a cabo por una minoría, porque no había una mayoría capaz de hacerlo. Traducido, este lenguaje de Einstein decía, que lo que necesitamos es usar el miedo a la destrucción masiva, para instalar un gobierno mundial, élite, que tendría un ejército mundial a su disposición, para intervenir siempre que creyera que sus intereses y poder, se beneficiarían. En 1946, el filósofo británico Bertrand Russell, amigo de Einstein, y vinculado al llamado Comité de los 300, sostuvo que era necesario utilizar el temor a las armas nucleares como herramienta para obligar a las naciones a renunciar a su soberanía, y someterse a la autoridad de las Naciones Unidas. Este planteamiento se consolidó en 1958, durante la segunda de las conferencias Pugwash, donde se acordó la política de destrucción mutua asegurada, concebida como un mecanismo de disuasión nuclear, que garantizaba que cualquier ataque, provocaría una respuesta devastadora, manteniendo así un frágil equilibrio de poder. Las conferencias fueron organizadas por Cyrus Eaton, principal socio comercial de los Rockefeller. En realidad, la política de destrucción mutua asegurada, consistía en acumular arsenales nucleares en ambos bandos hasta el punto, en que si uno atacaba al otro, significaría la aniquilación de ambos. El miedo a esto sería usado como un medio eficaz de controlar la política gubernamental, el gasto en armamento y la opinión pública durante la Guerra Fría, mientras que en los niveles superiores de manipulación, todos estaban del mismo lado. Pavel Sudoplato, jefe de la Oficina de Inteligencia Soviética sobre el problema atómico durante la Segunda Guerra Mundial, ha confirmado que Oppenheimer estaba suministrando datos sobre la bomba a la Unión Soviética, durante la guerra. Klaus Fuchs, el físico nuclear alemán, trabajó en el proyecto Manhattan después de huir de Alemania a Gran Bretaña, en 1933. Fuchs, estrecho asociado de Lord Victor Rothschild, Comité de los 300, fue encarcelado más tarde por 14 años, por suministrar secretos atómicos británicos y estadounidenses a los rusos. Las conferencias Pugwash de la posguerra, inspiradas por Einstein y Bertrand Russell, fueron otro medio mediante el cual se transmitieron datos científicos de un lado al otro, durante la llamada Guerra Fría. También ayudaron a Victor Rothschild a acumular información nuclear para Israel, como veremos más adelante. Al principio es difícil de creer, pero no hay que buscar demasiado para darse cuenta de que casi todos los grandes eventos negativos de importancia global, han sido parte del mismo plan a largo plazo del culto del ojo que todo lo ve, para apoderarse del planeta mediante un gobierno mundial centralizado, un banco central, una moneda y un ejército. Y todo esto se está logrando programando la mente humana. Si vamos a detenerlo y permitir que la humanidad florezca en su máximo potencial de amor y armonía, hay una cosa que debemos hacer por encima de todo. Dejar de pensar en blanco y negro, y suavizar nuestros sistemas de creencias rígidos. Este mundo no es blanco y negro. Nada lo es.
Si tienes un sistema de creencias rígido que no está abierto a las infinitas sutilezas de la vida, te conviertes en el truco de fiesta de un manipulador. Si crees que alguien que dirige un negocio y viste un traje de rayas es malo por definición, sin escuchar lo que esa persona tiene que decir, entonces tu mente ya no te pertenece. Lo mismo ocurre con quienes al ver a los indigentes, o a los migrantes, reaccionan de inmediato etiquetándolos como oportunistas o casos perdidos. Esa respuesta automática revela que el juicio no nace de la razón, sino de prejuicios impuestos. O con aquellos que creen que una raza u otra es inferior a la propia. Nadie está completamente en lo correcto, y nadie está completamente equivocado. Debido a que el pensamiento de la masa del pueblo británico antes y durante la Segunda Guerra Mundial, estaba tan rígido e inflexible, aceptó la idea de bien contra mal, cuando la misma fuerza estaba detrás de ambos bandos. También permitió que personas que tuvieron el valor de levantarse y hablar contra la manipulación, fueran encarceladas sin cargos durante toda la guerra. Si desafiabas a nuestro lado, se asumía infantilmente que apoyabas al otro. Este es el tipo de pensamiento nulo que permite que la manipulación continúe. Incluso hoy, si hablas del engaño global y mencionas algún hombre involucrado que resulta ser judío, inmediatamente eres catalogado como antisemita. Algunos lo hacen deliberadamente para desacreditar al investigador, y disminuir el impacto de su información. Otros, como los que llamo los radicales robóticos, repiten estos lemas porque sus mentes son tan rígidas en este momento que no podrían aceptar la idea de que muchos de sus héroes de extrema izquierda o radicales, estaban controlados por la misma fuerza, a veces parte de la misma fuerza, que controla a sus enemigos percibidos en la extrema derecha. Fue esta ingenuidad, la que permitió que ocurrieran las guerras mundiales. Por segunda vez en 45 años, tanto izquierda como derecha, fueron manipuladas hacia el conflicto con el efecto más devastador y horrorífico. Lamentablemente, las mismas respuestas infantiles continúan hasta el día de hoy.